Si la carencia y la soledad te tienen prisionero, la ilusión del ego te desconectó de la fuente. Miguel te revela la fortaleza de Dios. ¿A qué le darás tu poder? Vamos a descubrirlo. Saludos, amados. Yo soy el Arcángel Miguel. En este momento presente, les enviamos bendiciones de amor y luz, y los invitamos a abrir su corazón, para recibir nuestro mensaje para ustedes. Amado, a medida que te mueves fuera de la ilusión, y hacia una realidad superior de luz y amor, comenzarás a experimentar tus elecciones con mayor claridad. Cada decisión, cada pensamiento, cada sentimiento será más evidente en tu camino hacia la elevación. Sí, de hecho, tienes una elección en cada momento de tu vida. ¿Cuál es la elección? La elección que tienes es: ¿en qué crees? ¿Crees en las experiencias de la ilusión del ego, o crees en la fortaleza y la verdad de Dios fuente? Al principio, podrías decir: por supuesto, creo en la fortaleza y verdad de Dios fuente. En algún nivel, sabes que la ilusión del ego puede mantenerte prisionero en el miedo, la carencia y la soledad, desconectado de Dios fuente, lo cual resulta desagradable y limitante. Por lo tanto, una elección lógica sería creer plenamente en la fortaleza y la verdad de la realidad divina. A un nivel más amplio, esto es cierto. Sin embargo, cuando te encuentras inmerso en una experiencia de ilusión, esta creencia se mueve hacia el fondo de tu conciencia. Entonces, mientras despiertas de la ilusión, tu elección se vuelve cada vez más importante. Incluso lo que podría parecer un pensamiento o sentimiento pequeño, tendrá un impacto significativo en tu camino de ascensión. Observemos esto más de cerca. A veces, la ilusión del ego parece tan real, tangible e inescapable. Se manifiesta en tus interacciones con los demás y contigo mismo. En tus pensamientos, emociones, finanzas, salud, relaciones y experiencias de amor, y mucho más. Y, sin embargo, está en directa oposición con la verdad de Dios. En un momento de angustia o confusión, tu creencia en la ilusión puede sentirse más fuerte que tu fe en la verdad de Dios. Es como si la verdad de Dios se hubiera olvidado, desapareciendo de tu conciencia, y la ilusión, aparentemente todopoderosa, se convierte en la única realidad que percibes. Este es el momento de elección. Cuando logras recordar la omnipotencia de Dios, la fortaleza y verdad de Dios, ¿qué tan poderosa parece entonces la experiencia de la ilusión? ¿Cuánto más grande se ve la ilusión si la comparas con la fuerza y verdad de Dios? Mira la diferencia en tamaño y poder. ¿Ilusión o Dios? ¿Cuál es más grande? ¿En cuál crees más? ¿En cuál desearías poder creer más? Colocamos esta última pregunta aquí a propósito. Si estás listo para elegir la luz sobre la ilusión, escribe en los comentarios: yo soy luz. Continuamos. Con frecuencia, existe el deseo de creer en el poder, la fuerza y la verdad de Dios, pero entonces, el ego toma control de los pensamientos y emociones y lucha por mantenerte prisionero en la ilusión. Pero incluso este intento del ego es finalmente fútil. En lo profundo de tu corazón y alma reside el poder, la fuerza y la verdad de Dios fuente. Dentro de ti, hay un anhelo de salir hacia la luz de Dios fuente. Este anhelo, por sí mismo, es suficiente para mostrarte las elecciones que tienes frente a ti. Y siempre, siempre tienes una elección. Ilusión o Dios.
¿A cuál le das tu poder? Cuando eliges a Dios, experimentarás un alivio del peso de la ilusión. Puedes descansar en la fortaleza del Dios Todopoderoso y Omnipotente, que te guía de regreso a casa, a tu esencia, a tu ser divino. Cada pequeño pensamiento que surge puede ser una elección. Cada decisión, incluso la más pequeña, te acerca más a Dios. Tómate un momento para contemplar cómo cada elección cotidiana puede ser un paso hacia tu despertar. Cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, cada pensamiento que decides sostener o soltar, es una oportunidad para alinearte con la luz. Imagina que estás caminando por un sendero iluminado, donde cada paso es guiado por la fuerza amorosa de Dios Fuente. Aunque la sombra de la ilusión pueda aparecer a tu alrededor, sabes que la luz que llevas dentro siempre es más poderosa y te protege. Recuerda, incluso un pequeño acto de amor o de compasión hacia ti mismo o hacia los demás tiene un efecto profundo, creando ondas de luz que se expanden en tu vida y en el mundo. Respira profundamente y siente esta verdad. Tú eres luz, tú eres fuerza, tú eres amor divino encarnado. Incluso los momentos cotidianos, las experiencias simples y las interacciones con otros pueden convertirse en recordatorios de tu poder de elección y de tu conexión con la luz divina. Aquí agregamos un momento de reflexión. Tómate un instante para sentir cómo tu corazón se abre a la luz y al amor que siempre está a tu alrededor. Imagina que cada respiración te conecta más profundamente con la fuerza divina que te sostiene y protege. Recuerda, la ilusión puede parecer fuerte, pero la luz de Dios es infinita, eterna y más poderosa que cualquier temor o limitación que puedas experimentar. Bienvenido a casa. Caminamos a tu lado, en cada paso del camino, sosteniéndote con amor, luz y guía. Amados, ustedes son amados más allá de toda medida, siempre. Yo soy el Arcángel Miguel, y les traigo esta verdad, al servicio del plan divino. Reflexión. Amados, mientras este mensaje llega a su fin, tómense un momento para sentir la luz y el amor que siempre los rodea. Sientan cómo cada elección que han tomado hoy, cada pensamiento de amor y cada respiración consciente los conecta más profundamente con la fuente divina. Recuerden que la ilusión puede aparecer, pero nunca tiene más poder que la luz que llevan dentro. Cada vez que el miedo, la duda o la tristeza surjan, pueden elegir volver a la presencia de Dios, al amor que es eterno e inmutable. Imaginen por un momento una luz dorada que los envuelve completamente, sanando cualquier preocupación, miedo o carga que hayan llevado. Esta luz está dentro de ustedes y siempre los guiará, incluso en los momentos más oscuros. Respiren profundamente, y sientan la paz que viene, al recordar que ustedes son seres de luz, infinitamente amados y acompañados en cada paso de su camino. Cada día, cada experiencia, cada pequeño acto de amor los acerca más a su esencia divina, y a la conexión con la fuente de toda existencia. Permanezcan en esta sensación de calma y gratitud unos momentos más. Sientan la fuerza del Arcángel Miguel guiándolos, recordándoles que siempre tienen una elección: la ilusión o la luz, y que elegir la luz los lleva a casa, a su ser verdadero, pleno y amado. Amados, sepan que ustedes siempre son amados más allá de toda medida, y que cada paso en su camino espiritual está sostenido por la luz y el amor que nunca los abandonará. Gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual de amor y luz.